En estos últimos días se supo públicamente a propósito de la intervención determinada en la parte administrativa del Hospital Regional de Tostado, hablamos del SAMCO local. Por segunda vez, la entidad está siendo analizada e investigada por algunos puntos, algunos que tienen que ver propiamente con la parte administrativa, otros que tienen que ver, por ejemplo, con la cuestión de vacunación contra el COVID. Parte de esto fue durante lo que está siendo observado la gestión del ex director del hospital, doctor Andrés Caldiero, quien nos acompaña en el día de hoy. Andrés, bienvenido. Hola Eri, bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, por segunda vez, ya no en la función de lo que es director del hospital, pero lógicamente que esta información, esta noticia resuena porque está siendo también observada parte de la gestión que lo tuvo delante de la parte operativa del hospital. Vamos a separar lo que es salud propiamente dicho del SAMCO, que es toda una comisión que está a cargo. ¿Cómo se tomó esta noticia? Sí, así como vos lo decís, Eli. Bueno, un poco sorprendido, pero a la vez también personalmente tenía mis, digamos, yo sabía que esto podía llegar a pasar por algunos indicios, básicamente, durante mi gestión de director, una vez que entró el gobierno provincial actual del gobernador Perotti. Pero sí, como bien dijiste vos, la comisión del SAMCO tiene injerencia en ciertas cuestiones que tienen que ver con contables, administrativas, manejo de fondos. Y el director del hospital es justamente eso, es el que se encarga de la parte médica, de la parte de funcionamiento del hospital. Son como dos cosas distintas, ¿no? Que eso hay que aclararlo. Y con respecto a esta resolución de la ministra que llegó hace unos días, hace unas semanas atrás, en donde se tratan ciertas cuestiones bastante generales, nada puntual, en lo que tenga que ver con administrativo contable, que eso lo tendrá que explicar la comisión, es algo que realmente yo no manejo. Pero lo que me llamó la atención, sí, fue el último párrafo, en donde sí hay una cuestión médica y de funcionamiento de la parte de salud pura y exclusivamente que tiene que ver con vacunas, básicamente con un lote de vacuna Moderna, en donde dice que no había un control de su conservación en frío y de que había una faltante. Digamos, es una acusación grave lo que está haciendo la ministra, porque lo firma ella, lo que está haciendo el Ministerio de Salud, pero debo decir que eso no corresponde a mi gestión. ¿Una faltante de qué cantidad de dosis? No especifica, por eso es muy general el expediente que firma la ministra, pero yo tengo que aclarar esto que es fundamental. La inspección ocular que se hace en vacunas, la auditoría que se hace en vacunas, fue en septiembre del 2021. Yo me retiro de la dirección en abril del 2021. Mi gestión participó hasta el lote 200, las primeras 200 de vacunas Sputnik, después ahí ya no tuvimos más injerencia en nada porque ya estaba otro director, el director actual. Entonces, la acusación que se hace sobre vacunas es pura y exclusivamente a esta gestión. En donde ahora sí llama la atención y realmente a mí me hace perder un poco de credibilidad en esto, es que me han llegado trascendidos de que aparentemente estaba todo bien, que no había eso que denunciaba mediante una firma la ministra de Salud, indicado por las auditoras que vinieron y observaron en el sector de vacunación estas irregularidades. Llamativamente ahora, eso estaba bien. Lo demás sigue en curso, que está bien y es real. Las irregularidades administrativas contables llevan su tiempo. Son muchos libros, muchos papeles, hay que analizar. El SAMCO tiene su equipo de trabajo en donde tendrán que evaluar, analizar, a ver qué faltó, qué no faltó, dónde se hicieron compras y qué sé yo. Ahora, la acusación que hacen, en donde dice que no había un control de la refrigeración y donde había una faltante en un lote de vacuna Moderna, es una acusación muy grave
que ahí sí genera digamos, aflige mucho a la comunidad. Porque, ¿qué va a pensar el vecino? ¿Qué pasó con esas vacunas, primero? Y segundo, ¿estaban bien conservadas las vacunas que me pusieron? ¿Sí o no? Entonces, si es real, ojo, esto no es una acusación al equipo de vacunación, que yo considero que han trabajado excelente. Contra viento y marea, a deshora, yo creo que no hay errores en la vacunación. Pero sí me hace sospechar mucho esta acusación que hacen. ¿Por qué piensa que es esta acusación? Porque era directamente hacia el director médico. Pero resulta que yo no era el director médico de ese momento. Entonces ahora no está más la acusación esa, se borró. ¿Sí? Que está bien, ojalá que sea así, perfecto. Tendrá que venir los responsables a aclarar. Decía Andrés que se esperaba una situación, una auditoría, o se esperaba esta actitud que ha tomado el Ministerio de Salud de la provincia. ¿Por qué tenía esa sensación o al menos ese pensamiento? No, yo lo que considero es que hay un lineamiento nacional, provincial y local político en el cual el grupo político municipal por ahí está interviniendo en el buen sentido de la palabra o no en las instituciones. Y tenía esa cierta incertidumbre de que el SANCO no esté exento a eso, digamos. Hay una cuestión acá que me preocupa mucho como ciudadano primero y principal y como concejal hoy, el lugar que ocupo, que es la manera en que se ha intervenido una institución tan importante como el hospital. ¿Sí? Y en donde nosotros como comunidad y las instituciones intermedias deben ver bien qué pasó. ¿Sí? Debemos nosotros como comunidad pedir explicaciones. O sea, no pueden tirarte un expediente firmado por la ministra en donde dicen cosas muy generales, nada concreto con lo que tiene que ver con el SANCO y en las cuestiones que tienen que ver con lo médico, ¡pum! Una acusación grave como es faltante en un lote de vacuna y falta y no control de la refrigeración. Entonces, yo creo que hay que defender al empleado del hospital, al trabajador del hospital. Insisto en esto y quiero rectificar el trabajo que han hecho. Han hecho un trabajo sobrehumano, quedándose afuera de horario, vacunando de manera con tiempo récord a la comunidad de Tostado. Y hoy, si no tenemos que lamentar un número de víctimas por COVID importante, es por ellos. Pero yo lamento, y esto sí lo tengo que decir, y no tiene que ver con politizar, esto sí lo tengo que decir, lamento que una vez más vacunas sea el cañoncito de batalla de este Ministerio de Salud y de este gobierno provincial. Lo lamento. ¿Y por qué lo digo, Eli? Porque yo ya me callé en noviembre, cuando fui candidato a concejal. Pero me tuve que aguantar que nuestro hospital esté vacunando en el Club Atlético Tostado, haciendo una campaña de vacunación en donde fue anunciada con bombos y un platillo, y me tuve que bancar a personal del hospital sacándose fotos con la remera de Hacemos Santa Fe, que es el partido político de Perotti. Si eso no es politizar una campaña, una institución como el hospital, entonces no sé de qué estamos hablando. Y ahora vuelven a caer en esta situación de incertidumbre, en donde los exponen y en donde los señalan. Entonces, yo como concejal de la ciudad de Tostado, como exdirector y médico, yo exijo una explicación del Ministerio de Salud. Un Ministerio de Salud, Eli, que yo me quedo tranquilo porque yo lo anticipé cuando era director, que a mí me soltaron la mano. A mí me dejaron solo, a mí no me acompañaron como tenían que haber acompañado, y estoy muy tranquilo que lo dije en su momento. Después, si alguien lo quiere tomar como que lo dije de campaña política o no, es otra cosa. Hoy me dan la razón. Es un paso más en falso de este Ministerio de Salud.
es un paso más en falso gravísimo hacia una institución a la cual yo quiero mucho, como es el hospital. Andrés, vamos a también marcar esto que es importante, que es el SAMCO no es una entidad aislada, sino que es representativa de una serie de instituciones y la gente que participa y que integra una comisión representa a diferentes entidades de lo que es la ciudad de Tostado. De pronto no es gente que a voluntad propia fue y se impuso, sino que han coordinado con todas estas fuerzas de nuestra ciudad para poder finalmente sumarse en la parte administrativa, porque marcábamos que salud es una cosa, SAMCO es otra, pero que van a la par, porque sin gestión no hay recurso. Por lo menos así lo entendí yo en mi dirección. Y se complica bastante. En su espalda hay una intervención que fue del ámbito judicial. Claro, un allanamiento. Un allanamiento que en aquel momento, ordenado sí, por la fiscal Sonia Bustos. Exactamente. Trajo aparejado todo un sinfín de complicaciones, especialmente en lo que fue el área de facturación, las demoras pertinentes, que ya de por sí son naturales. Totalmente. Para que el común del vecino entienda e interprete, cuando hablamos de una intervención, o al menos de la actual, ¿a qué hacemos referencia? Una intervención es en realidad, un allanamiento o una auditoría es una investigación en terreno de algo, de una denuncia que se hace. En el momento de aquel allanamiento en el sector de facturación del hospital, fue una denuncia de una ex empleada que hizo hacia la fiscal directamente y la fiscal tomó la manera que tuvo de poder investigar eso fue con un allanamiento del sector de facturación, que hoy no hay nada concreto. Secuestro de computadoras. Secuestro de computadoras, secuestro de todo lo que tenga que ver historias clínicas y elementos de facturación, en lo cual se ha perdido un montón de posibilidades de facturar obras sociales, y desde ese momento hemos tenido un montón de dificultades hasta que yo salí de la dirección para poder trabajar y generar ese dinero que necesitaba el SAMCO. Y después, esto también, el allanamiento que se hace en el mes de noviembre, tiene que ver con una investigación, perdón, allanamiento no, una auditoría, tiene que ver con una investigación. Lo que yo tengo entendido, por dichos del intendente, que la auditoría la solicita el director entrante. Doctor Cristian Landriel. El doctor Landriel ingresa a la dirección y él automáticamente solicita una auditoría. El motivo no lo sé, tendrían que preguntárselo a él, ¿sí? Sí, de hecho intentamos, pero por una cuestión de compromisos que tenía, va a hablar en los próximos días, hoy no fue posible, como también quien está al frente de lo que es esta intervención ha sido designada como tal, la señora Gisela Rossi, quien va a estar hablando con nosotros el día jueves a propósito de toda esta situación. En cuanto al consejo, hoy como su función de concejal, ¿se ha abordado esta problemática que es, como bien señala, muy grave, la mirada puesta en lo que es salud? ¿Lo han tocado con otros ediles? No, nosotros sí, lo tratamos con Gisela y con Luis Fernando, Gisela Dagatti y Luis Gramajo. Entre los tres lo estuvimos hablando, lo estuvimos estudiando, me consultaban ellos cómo eran los movimientos, cómo era el manejo, tanto de la parte de dirección como del SAMCO, las diferencias. Por eso te digo que es importantísimo la comunicación, es importantísimo informar. Ustedes saben muy bien que mi dirección ha sido una dirección de mucha información. Yo pasaba por el cable o ustedes iban a dirección y dábamos notas constantemente porque así me manejo yo. A mí me interesa que la comunidad entienda con cada una de las palabras que uno tiene que hablarle al vecino. O sea, yo no estoy hablando acá con profesionales, yo le tengo que hacer entender al vecino, al ciudadano tostado, qué es lo que está pasando y cuál es, según mi punto de vista, la gravedad de los hechos y por qué me preocupa como ciudadano y como concejal. Entonces yo creo que la comunicación es importantísima. Ya pasaron casi 10 días, 10 días pasaron desde que llegó el expediente firmado por la ministra y no tenemos información oficial, nadie salió a hablar, y no hablo solamente del hospital, hablo del ministerio. Y hoy ha llegado un legajo que en esta comunicación que tuvimos con la interventora nos decía que justamente quería analizar este legajo, todo lo que llegó desde el Ministerio de Salud de la provincia, como para tener clara la información para luego poder hablar a propósito. Esperamos que esto se solucione pronto, porque la verdad que es complejo el panorama.
sobre todo para el vecino que a veces no logramos discernir bien qué es lo que está pasando, pero especialmente para el trabajador, más de 2 años. Exacto. Más de 2 años que la vienen peleando tanto, y nos hemos encontrado, en el caso nuestro, en el rol de buscar información, pero quien ha asistido a los vacunatorios, no solamente con el enfermero, con quienes tienen que ver con la parte operativa, ¿no?, de salud, sino con administrativos que dejan o recargan sus otras horas para poder de pronto estar sumándose a esto que es tan importante, ¿no? Eli, han trabajado muy bien, y a mí me llamó la atención. Yo sinceramente lo contable administrativo no entiendo, eso lo tendrá que manejar la comisión con sus profesionales, pero de salud sí entiendo. Y de una acusación sobre vacunas sí entiendo, y me llamó mucho la atención. Entonces, yo quiero reivindicar al trabajador del hospital, no solamente al sector vacuna, a todos, porque el hospital funciona porque tiene un equipo increíble adentro. Y yo le tengo que agradecer los 4 años que fui director, porque me han respondido siempre. Entonces, venimos de 2 años de paliza física y emocional, en donde el trabajador de la salud dejó muchísimas horas de su casa, de su familia, por estar en el hospital, como ha pasado con vacunas. Entonces, yo la verdad que me duele esto. Interviene en un SANCO en donde también han trabajado muchísimo. Está bien que lo investiguen, que estudien, que analicen, que lleven su tiempo. Ahora una denuncia directamente hacia el centro de vacunación me duele mucho, es grave. Deberán dar sus explicaciones lo que la tienen que dar. Y vemos qué dicen. Pero a mí realmente este tipo de intervención y esta auditoría para mí perdió seriedad. Si realmente es como he escuchado en otras voces, en donde ahora lo que acusaban de vacuna dicen que no existió, para mí perdió seriedad. Y eso lo dice Andrés Cagliero, hoy concejal de la ciudad de Tostado y exdirector del hospital. Tenemos que salir a decir las cosas como son, como ciudadanos. Las instituciones han hecho grande esta ciudad. Esta ciudad creció gracias a las instituciones. Entonces, cuidémonos entre todos. No permitamos el atropello hacia 1, 2 o 3 o la que sean, porque nos puede pasar a cualquiera. Andrés, muchísimas gracias por gracias acercarse. Hasta la próxima. Ya venimos.